Bueno, muy buenas tardes. Gracias por venir a quienes nos acompañan en este muy buen evento. Gracias a sus organizadoras, a quienes han hecho todo este trabajo, a Gustavo Santos, que lo conocemos como un gran coordinador de operatividades, y esta es una de ellas. Nos ha puesto en línea a las mujeres y aquí estamos en esta jornada que sé que es enriquecedora, una jornada de conocimiento, de información y fundamentalmente de reflexión. En un día donde se ha, por supuesto, se ha vuelto bastante publicitario el tema, pero en donde realmente conmemoramos un hecho trágico y donde se determinó como Día Internacional de la Mujer, en el que cada uno de los años que lo hacemos no es para festejar nada, sino para conmemorar y realmente volver sobre la posibilidad de ir conociendo nuestros derechos. No es fácil que lo entendamos, porque a veces la publicidad y la televisión nos muestra otra faceta del Día Internacional de la Mujer. Yo voy a comenzar contándoles la historia de la provincia de Córdoba en cuanto al tema del tratamiento de temas de mujeres y de violencia. No empezó hace 15 años, había empezado mucho antes con los movimientos de mujeres y con organizaciones sociales, pero sí fue a partir de hace 15 años que se tomaron en cuenta desde el Estado muchísimas políticas públicas y muchísimas acciones para comenzar a trabajar fuertemente en esto. Coincidió con que habíamos accedido a la legislatura y a cargos importantísimos, cargos funcionales de gobierno, mujeres que teníamos alguna experiencia o mucha experiencia en el manejo de temas de género y en el manejo de problemáticas de mujeres, y vimos la necesidad que había en Córdoba de organizarnos. Lo primero que hicimos fue, evidentemente, buscar el espacio para poder desde allí empezar a dar una serie de respuestas. Y esto fue la creación del Consejo Provincial de la Mujer en el año 2000, que no es el primero de la provincia. Hay municipios como La Cumbre y Capilla del Monte que ya tenían su consejo, que estaban avaladas por el Consejo Nacional, y nosotros empezamos a trabajar desde allí en varias cuestiones, pero la primera, y es la que aún todavía nos convoca a priorizar acciones, es el tema de la violencia. El tema de la violencia, que evidentemente es un flagelo y que lamentablemente, a pesar de toda la lucha que se hace para derrocar este flagelo, no hemos logrado todavía ponerlo en situación de que se espante. En realidad leía hoy las cifras que está dando la provincia en el programa Salva, y realmente, bueno, nos regocija que algunos números hayan bajado, y ya les voy a contar por qué. Nosotras empezamos en el Consejo, en la legislatura, con una novedosa manera de encarar el tema desde un organismo legislativo, previendo que desde este poder del Estado íbamos a tener mayor continuidad y el sostén democrático que daba la participación de las legisladoras en este ámbito. Empezamos cuando la legislatura era bicameral y empezamos a trabajar en este proyecto. Después de la creación del Consejo, inmediatamente se sancionó la ley de deudores morosos y la ley de participación equivalente. Esta ley de participación equivalente fue no solo novedosísima, sino de mucha pelea interna dentro de las cámaras, porque en realidad había una ley nacional que hablaba del 30% del cupo en las listas electorales del país, y por lo tanto nosotros estábamos haciendo
algo superador a ese cupo. Para nosotros el concepto no era que debíamos tener una ley de cupos, sino que la participación debía ser equivalente, es decir, el 50% para cada género. En realidad que no debería haber ley y que debían acceder las mujeres y los hombres que realmente habían dado su pelea, habían dado su propuesta para llegar a los cargos electivos, pero en realidad tampoco de esa manera se aseguraba. Por lo tanto, si había que asegurarlo, preferimos que fuera de manera igualitaria. Acá el compañero Santos fue compañero en la legislatura en aquellos momentos y él sabe bien de la pelea que tuvimos que dar las mujeres, y quiero hacer la salvedad que en aquel momento de esta discusión las mujeres no hicimos diferencia partidaria. Tanto las mujeres del radicalismo, del ARI, de las minorías, salvo la izquierda, nos prestó absoluto apoyo y adhirió a la sanción de estas leyes. Siempre hemos actuado en esas ocasiones y en esos tiempos de manera coordinada y de consenso cuando teníamos que sancionar leyes que tenían que ver con la vida de las mujeres. Así que esto nos dio un gran impulso y una gran fuerza dentro de la legislatura para poder ir adelante con las leyes que proponíamos. A partir de allí, otra de las acciones importantísimas fue crear un foro de violencia, que lo hicimos en el año 2003, cuando ya teníamos un espacio físico propio y empezamos a actuar con la justicia también, desde la Fiscalía General, desde los organismos de la sociedad civil, todas las ONGs participaron. Participó el Gobierno Nacional en aquel momento, que tenía un área de violencia, y participaron también los estamentos del Estado, que había coincidido también con la creación de la Dirección de Violencia Familiar en el ámbito del Ministerio de Justicia en ese entonces. Y bueno, llevamos adelante este foro del que resultó luego la Ley de Violencia Familiar en el año 2006 y un dispositivo que lo vimos como necesidad de asistencia a las víctimas de violencia, evidentemente hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes, pero que se formuló como un dispositivo de violencia sexual. Ustedes recuerdan el caso del violador serial, y esto hizo que rápidamente se inaugurara este dispositivo en articulación con la Fiscalía General, en un lugar donde funcionan ambas cosas, la unidad judicial, que se le llama todavía la Unidad Judicial de la Mujer y del Niño, y que ahora ha tomado el nombre porque se ha creado una fiscalía especializada, es la Fiscalía de Atención de Delitos contra la Integridad Sexual. Ese programa, que fue exitoso y que fue absolutamente exitoso en el sentido lamentable de la necesidad que había de ocurrir a él, pero evidentemente para nosotros fue muy importante saber de la necesidad que había y que estaba en una situación de sordidez, digamos, porque nadie lo quería hablar al tema, nadie quería recurrir a pedir ayuda, y llevamos este dispositivo de atención a víctimas de delitos contra la integridad sexual a 8 centros en el interior que están actuando. ¿Lo podés pasar? Están actuando en las ciudades de cabeceras de departamento en la mayoría de los casos. No hemos llegado a toda la provincia, son por ahora 8 centros, pero en realidad estamos en el trabajo con las legisladoras, que aquí me acompañan algunas, estamos en el trabajo de extenderlos a través de redes a toda la provincia. Esta asistencia se hace de manera también de atención psicológica y de tratamiento a las víctimas, cosa que el Estado, evidentemente hay una gran discusión entre los diseñadores de políticas públicas que dicen que la provincia o el Estado no se debería ocupar de atender víctimas en tratamiento
posterior a los hechos y a la emergencia, y los que decimos, y en eso estamos las mujeres del Consejo Provincial, que es una gran necesidad la continuidad de tratamiento para que las víctimas realmente puedan recomponer su vida y rehacerse de la posibilidad de vivir una vida libre de violencias. Les quería contar también que la provincia, a ver si lo podemos ver, los recursos y dispositivos, los hemos querido nombrar porque el Consejo Provincial está formado por los 3 poderes del Estado, más las representantes de municipios, comunas, más las ONGs, la CGT, o sea, las trabajadoras, y las universidades públicas y privadas. En ese contexto multisectorial se toman grandes decisiones. En mi caso, yo estoy representando ahora, en la primera vez que fui presidenta del Consejo era legisladora y representaba al Legislativo, pero ahora estoy representando al Ejecutivo. Y son muchos los dispositivos que por recomendación o por acompañamiento que ha hecho el Consejo hemos creado dentro de la provincia. Uno de ellos es el que acaban de referir, que es el de Trata, que es uno de los últimos, la Secretaría de Trata como una secretaría de nivel de Estado, y en realidad para nosotros es un alivio porque sabemos que están trabajando muy bien, y es un alivio porque es una respuesta a organizaciones sociales como la que acá forma parte la compañera Perezuti, que es una luchadora de años y años en el tema de la trata, y que realmente desde el Consejo Provincial nunca tuvimos posibilidades y recursos de hacer frente a todas las situaciones de violencia. Por lo tanto, los dispositivos que ha ido creando la provincia nos han dado una gran ventaja. En cuanto a las políticas públicas, yo quiero hacer la salvedad que Córdoba no es ajena a los tiempos históricos y a los tiempos que debemos transitar para cambiar cuestiones culturales, cuestiones que tienen que ver con las creencias y con el pensamiento de las sociedades. Por eso es que las políticas públicas de Córdoba han sido y siguen siendo en su mayoría, esto hay que decirlo con sinceridad, políticas que atienden las necesidades prácticas de las mujeres. Estas son las necesidades desde la mirada que tenemos del ama de casa, de la mujer, de los niños, de la familia, y las necesidades de las trabajadoras en general en contexto de vulnerabilidad o de pobreza, y que atienden sin mirar cuestiones de desigualdades, cuestiones de roles de género, de falta de democracia interna dentro de las familias, que no están mirando esas cuestiones que tienen que ver con lo que llamamos políticas de género. Entonces, nosotras claramente queremos distinguirlo de las políticas públicas que son estratégicas para las mujeres y que sí dan la pelea para lograr los cambios culturales, los cambios en la educación, los cambios en la forma de vivir hacia adentro de las familias y hacia el espacio público de las mujeres, que en general se visualizan como situaciones desiguales de poder. Ya se va a referir a esto mi compañera del Consejo, una experta que ha trabajado mucho tiempo en Naciones Unidas y que hemos tenido la posibilidad de que nos acompañe en el Consejo Provincial como asesora. Luz Aquilante va a hablar muchísimo más profundo sobre el tema de género. Por eso digo que debemos distinguir entre las políticas destinadas a las mujeres de las políticas públicas con perspectiva de género. Y en eso estamos trabajando desde el Consejo. Por eso creamos el Instituto de Formación, Capacitación e Investigación para las Mujeres,
desde donde profundizamos estas cuestiones que parecieran filosóficas, pero que en realidad tienen muchísimo que ver con las cuestiones intangibles de la vida cotidiana. Lo vamos a hacer corto. Entre las cosas que hemos creado últimamente desde el Estado provincial está el programa Salva, que es un programa que tiene que ver con la violencia concretamente hacia las mujeres, en donde se creó el 8 de marzo de 2013. Veníamos en una estadística creciente de femicidios en la provincia. Habrán leído ayer las estadísticas nacionales, en donde Córdoba figura en segundo lugar, y hemos logrado a partir de ahí que se produjeran en el pico fue en el 2013, justo cuando se creó el programa, con un récord de 27 femicidios, más de 2 por mes, y en el 2014 hubo 15 femicidios menos. Esto nos habla de la acción que llevó a cabo el Ministerio de Desarrollo Social, junto con la Policía y el Poder Judicial de la provincia, que a través de sus jueces otorgan este botón llamado antipánico, que es una alarma para que las mujeres tengan la posibilidad de salvar sus vidas de los agresores, que generalmente son los miembros de su familia, esposos, ex maridos, etc. En este año, 2014, hubo 295 agresores detenidos. Y esto nos hace pensar que tal vez, no sé si 295 vidas salvadas, pero les puedo asegurar que muchísimas de esas sí. Y además tenemos que pensar en que la vida de esas mujeres tiene que ver con la vida de los huérfanos que dejan y la vida de las víctimas colaterales o aquellas víctimas que por defenderlas perdieron la vida o estuvieron en la línea de fuego a veces, ¿no? Bueno, pasamos eso, que el Consejo, además de atender la violencia como principal eje de acción, tiene un instituto, como ya lo dije, una oficina orientadora, una biblioteca de género de autoras cordobesas, una galería de arte, un auditorio en donde se hacen actividades culturales en general, y el Café de las Mujeres, es un logro de los últimos años, donde se promueve justamente la reunión, el debate, la discusión y la promoción humana y el desarrollo de las mujeres en general. Aquí nuestra amiga Reina Carranza es una asidua asistente a nuestros eventos culturales que tienen que ver con su mundo de la literatura, por supuesto. Así que les queríamos contar dónde están las subsedes, y tenemos una en Villa Salais, consejerías en donde ustedes están viendo, La Calera, Villa Dolores y San Francisco, y la subsede de Villa Salais está en un barrio muy populoso donde tenemos un centro de educación de adultos, de adultas en la mayoría de los casos, también por supuesto asisten varones, donde hay una sala cuna y que son acciones estratégicas para ayudar a las mujeres en esto de la promoción humana y de crecer. Nuestros ejes de trabajo han sido y vienen siendo desde siempre, a través de la promoción humana, del empoderamiento, conceptualmente considerado como la apropiación del conocimiento cultural de las mujeres y de la posibilidad de construirse a sí misma y de construir conocimiento para ellas y su proyecto de vida. Por el otro lado, la perspectiva de género transversaliza todas nuestras políticas de acción y las recomendaciones que hacemos a los 3 poderes del Estado. Junto con el Poder Judicial hemos logrado establecer juzgados y fiscalías específicas en temas de delitos contra la integridad sexual. Con la Oficina de la Mujer Judicial estamos trabajando en las capacitaciones y nuestro último trabajo específico ha sido el trabajo que llevamos haciendo en las redes. Las redes
territoriales, tienen que ver con cada departamento, están, digamos, operativizadas por los legisladores y los legisladores provinciales en cada uno de sus lugares y trabajamos articulando todos los dispositivos que tiene la provincia, tanto del Poder Judicial, del Poder Legislativo como del Ejecutivo, en todos los tipos de violencia. Y específicamente en el caso del Consejo, nosotros damos capacitación y asistencia a víctimas de delitos contra la integridad sexual, pero trabajamos con la gente de violencia familiar en los temas del SALVA, que nos faltan todavía llevarlo a otros lugares de la provincia, con niñez y adolescencia, porque atendemos los abusos a menores, a niñas, niños y adolescentes, y estamos en este camino tan difícil que es lograr que trabajemos juntos. Ustedes saben que no es fácil en un mundo donde estamos permanentemente aislándonos y tratando de hacer solamente actividades individuales e individualistas, el poder articular el trabajo unas y unos con otros es toda una tarea. El Consejo ha creado hasta ahora, en donde ustedes ven con colores, redes, que bueno, estamos casi en la mitad de la provincia ya y trabajamos muy articuladamente los tres poderes del Estado con la gente local, las organizaciones civiles también, municipios y comunas. Desde acá quiero decirles que uno de nuestros paradigmas actuales es trabajar con los vínculos saludables, como un paradigma de prevención efectiva de la violencia y que tiene que ver con los nuevos aprendizajes de vivir en un mundo distinto del que nos muestra el mundo de la mediatización y el mundo cotidiano que vemos cada vez más floreciente, que es el mundo de la violencia. Es ardua nuestra tarea y es, como decía antes, intangible lo que hacemos, pero en realidad tenemos grupos y montañas de mujeres que están dispuestas cada día a acompañarnos como voluntarias, como partícipes de capacitaciones, ad honorem, como acompañantes de más de una acción donde no solamente las chicas que trabajan en el Consejo participan, sino todo este mundo de mujeres que acompaña día a día al Consejo Provincial de la Mujer y desde donde todas les rendimos hoy un homenaje, porque realmente cuando una mujer hace algo es muy valioso, cuando hace algo por ella misma, pero cuando una mujer hace algo por otras mujeres, creo que es donde entramos en el carril de poder cambiar el mundo. Así que muchas gracias y seguimos trabajando.